Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a Diáspora Española, al Twitch de Diáspora Española, otro domingo más. Bueno, esta noche tenemos con nosotros a representantes de los gobiernos progresistas autonómicos de las Islas Baleares, La Rioja, Islas Canarias y Navarra. Muchas gracias por venir, bienvenidos todos y todas. Bueno, se acerca dentro de muy poquito las elecciones autonómicas y bueno, municipales también, y para la diáspora es un momento muy importante porque después de mucho tiempo por fin podemos votar sin tener que rogar el voto. Ha sido un esfuerzo muy grande, mucho trabajo de la inmigración organizada y al final se ha conseguido. Entonces este año es muy importante para nosotras y también es un año, es una fecha muy importante para la izquierda en general porque, bueno, a pesar de los momentos de incertidumbre que se viven a nivel estatal, en casi todas las autonomías y muchísimos municipios se ha conseguido formar coaliciones y estamos muy contentas de que eso haya podido salir adelante. Entonces hoy pues contamos con nuestros invitados e invitadas que nos van a hablar sobre los logros y el trabajo que han realizado durante las legislaturas en sus propios territorios y también de los retos que pueden venir ahora en una próxima legislatura. Además, después del encuentro con los representantes autonómicos, quedaros porque tenemos una entrevista a Rafa Mayoral que le hemos hecho desde el equipo de Diáspora Española en el evento que estuvo en Berlín esta semana, así que no lo puedes perder tampoco. Voy a presentar ahora a continuación a nuestros invitados y ya comenzamos el programa. Tenemos hoy a Gloria Santiago, que es diputada de Podemos por Ibiza y actual vicepresidenta primera del Parlamento de las Islas Baleares. Hola. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Hola. Bien. Muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantadísima de estar aquí en un formato tan cómodo y nada, y que me alegro de haberte conocido y muy bien. Gracias. Por otro lado tenemos a María Eugenia Fernández Ferreira, nacida en Argentina, pero afincada en La Rioja desde 2005. Ella está en las listas de la coalición Sumamos por La Rioja. Hola Eugenia, encantada. Buenas tardes. Buenas tardes por un lado, buenas noches por otro. Exacto. Tenemos gente también que nos sigue en Latinoamérica, así que el horario es así. Bueno, tenemos también al compañero Chema Burgaleta, candidato al Parlamento de Navarra por la coalición llamada Contigo Navarra. Bienvenido. Hola Tatiana, un gustazo estar aquí con la diáspora española por el mundo, así que buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas vidas. Gracias. Y por último, Luisa Tamayo Domínguez, que es actual coordinadora de Izquierda Unida Canaria, donde está militando desde 2006. Y desde el año pasado es concejala de Unidas Podemos pues, en Tenerife. Hola Luisa, encantada y bienvenida. Muy buenas tardes, noches. Nada, felicitar a la migración exterior, a todas las compañeras que han luchado porque este año por fin no haya voto rogado y bueno, esperamos tener una conversación interesante. Gracias. Pues para comenzar vamos a hacer una pequeña preguntita de romper el hielo, una cosita breve para que nos contéis y le contéis a la audiencia. ¿Por qué creéis que es importante seguir votando a la izquierda este próximo 28M? Gloria, ¿quieres empezar tú? Venga, pues sí. Bueno, ¿por qué es importante votar a la izquierda? Lo que es importante es votar democracia, ¿no? Yo creo que este 28 de mayo nos jugamos en todos los territorios la democratización de todos los recursos y de todos los servicios. Nos estamos jugando, bueno, pues hay dos modelos muy distintos, dos modelos opuestos. Por un lado está el modelo de la privatización y por otro lado el modelo que quiere que todos los servicios lleguen a todas las familias y que todos los derechos puedan disfrutarlos todas las personas.
Entonces, frente a aquellos, ¿no?, que dicen que no van a cumplir la ley de vivienda en los territorios, que ya lo han asegurado y ya lo han dicho por todos lados, estamos nosotras que queremos democratizar el acceso a la vivienda y democratizar que todas las personas puedan tener una casa y todos los jóvenes puedan tener una casa. Muy concreto, en Ibiza hay mucha gente que está en la diáspora porque no le queda más remedio. Mucha gente que se ha ido a estudiar fuera no puede venir porque no puede regresar porque no tiene una casa a un precio asequible. Eso es lo que nos jugamos el 28 de mayo. Esos dos modelos, la democratización de los recursos y de los derechos, que la gente pueda volver a casa, que haya casas para la gente frente a aquellos que dicen pues que no van a cumplir, por ejemplo, la ley de la vivienda o por ejemplo, democratizar la energía, como ya estamos haciendo en Baleares con un Instituto Público de la Energía, que después contaré más adelante, frente a aquellos que no quieren topar los precios de la energía, no quieren bajar los precios de la factura de la luz. Eso es lo que nos jugamos y por eso es importante votar siempre a la izquierda, porque votar siempre a la izquierda es votar democracia, ni más ni menos. Muchas gracias. Luisa, vamos contigo. Pues sí, efectivamente, frente a la política de las derechas, políticas de derechos. Eso es lo que es la izquierda, la protección del medio ambiente, el cuidado a las personas, efectivamente la democratización de la energía, súper necesario. En fin, creemos que es importante implicarse en la política. Ya decía el poeta que si no hacemos nosotras políticas, otros la harán y seguramente contra nosotras. Por tanto, además entendemos que la política no es solo votar cada 4 años, entendemos otra forma de hacer política mucho más participativa, pero bueno, ahora lo que urge es tomar posición, ir a votar el 28M, importante, decía antes, esa desaparición del voto rogado, importante el voto de la población en el exterior y bueno, votar a la izquierda siempre porque es política de derechos, es política hecha desde las bases y bueno, es la política del cuidado. Gracias, Luisa. Eugenia. Ahí está. Bueno, es importante votar a la izquierda el 28 de mayo por varias razones, dentro de las cuales quizás las más importantes tienen que ver que, por un lado, la involución democrática que supone, en el caso de nuestra comunidad autonómica, volver a un gobierno de derechas. Nuestra comunidad estuvimos más de 20 años con gobiernos de derechas y los últimos 4 años se pudo conseguir una legislatura de una coalición progresista formada por el Partido Socialista y por Unidas Podemos. Entonces, por otro lado, también podríamos pensar que en estos últimos 4 años el gobierno de coalición progresista que Unidas Podemos consiguió, no después de poco trabajo, la verdad es que costó bastante llegar a esa coalición, ese gobierno ha podido producir una gran cantidad de normas, una gran cantidad de leyes para la gente, más que en toda la historia democrática de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se produjeron más leyes en estos últimos 4 años. Pero para poder ejecutar las leyes que hemos aprobado tenemos que ser gobierno. No nos van a servir de nada haber aprobado 36 leyes en esta legislatura si no vamos a poderlas poner en práctica. Por eso es sumamente importante reforzar la izquierda dentro de los movimientos de coalición y de los partidos de coalición frente al Partido Socialista para poder reforzar lo que es la Alianza Popular, para poder reforzar lo que es la Alianza Progresista y poder seguir en el gobierno. Gracias. Chema. Hola, buenas. Bueno, ¿por qué es importante seguir votar? Votar nos ha costado mucho, porque somos, ha costado mucho llegar hasta este siglo XXI con una democracia consolidada en el Estado español. Esa es nuestra responsabilidad ciudadana, hacernos cargo y tener la valentía de utilizar los bienes comunes como garantía de que ese futuro que queremos construir todavía es posible porque estamos presentes votando y votando de manera progresista. En el caso particular de Navarra es importante seguir votando a la izquierda. Decía la compañera Eugenia
que llevan en La Rioja 4 años de gobierno de cambio. En Navarra ya llegamos 8. Desde Contigo Navarra, Zurekin Nafarroa, lo que queremos es repensar ya pensarnos la próxima década, ir a adelantarnos a los tiempos y no ir sorteando esa suerte de devenires ¿no? que serán las respuestas que nos dé la ciudadanía a través del voto, sino tener un plan ya para Navarra para los próximos 10 años donde sea esencial un pacto en la defensa de la salud pública. Ha quedado clarísimo, ¿verdad?, esta legislatura, que vamos a hablar de la relevancia absoluta como eje central de la vida en la salud pública. Un pacto por el empleo de calidad. Estamos en muy buena dirección y muy buen camino gracias a las políticas del gobierno estatal, donde Podemos es una parte esencial. Y, en tercer lugar, un pacto por la vivienda que constituye la dignidad de muchas personas, de muchas familias, de llegar a un techo, a un hogar donde construir, ¿no? pues tu futuro, hablar de, ¿no? construir tu felicidad de alguna manera, ¿no? Entonces, desde Contigo Navarra entendemos que es esencial votar para defender lo que tanto costó construir, que es la democracia, y votar progresista para seguir avanzando en las posibilidades de que todos y todas podamos vivir en un mundo un poquito mejor, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Muchas gracias. Ahora vamos a comenzar de lleno con los temas del programa. Lo principal que queremos saber son los logros que habéis conseguido. ¿Cuáles son los logros que es lo más destacable de esta legislatura que habéis tenido en materia, bueno, lo que queráis contarnos, pero bueno, en materia de feminismo, sanidad, ecología, lo que queráis? Contarnos un poquito para que conozcamos vuestro territorio un poquito más de cerca. Empiezo con Eugenia, por ejemplo. Bueno, tengo que decir es que en la comunidad de La Rioja hubo algo que fue un acuerdo que se pudo llegar, no fue fácil, pero se consiguió desde Podemos con el Partido Socialista cuando se pudo conformar el gobierno de coalición al principio de la legislatura, que fue lograr la profesionalización de los parlamentarios. Eso fue sumamente importante porque en La Rioja no había profesionalización de la carrera parlamentaria, con lo cual esto beneficiaba evidentemente solamente al bipartidismo, los partidos grandes que pueden permitirse por sus recursos contratar personal y tener gente trabajando exactamente y solo para producir para hacer producción legislativa. En este caso, los partidos pequeños, como eran los nuestros, no teníamos ninguna posibilidad de poder hacer eso y, por tanto, no íbamos a poder hacer absolutamente nada en toda la legislatura. Por eso fue sumamente importante la profesionalización de la carrera, porque de esa forma pudimos producir con ellos tanta legislación. Recién dije, son 36 leyes que se pudieron aprobar en toda la legislatura, los últimos 4 años, más que en 24 anteriores. 36 leyes más modificaciones de leyes existentes. ¿Qué te voy a remarcar dentro de los ejes principales y de las cosas más importantes que tenemos, que son motivo de orgullo también? Por ejemplo, la ley del 2022 de igualdad de reconocimiento e identidad de género y ley trans de derechos de personas trans y sus familiares, la ley de 2022 contra la violencia de género, la ley de familias monoparentales, algo en lo que nosotros fuimos una de las comunidades y de las provincias pioneras, que fue la ley del 2023 de salud mental, que atiende tanto a las personas perjudicadas dentro de lo que es un trastorno de salud mental y a sus familias. A la vez, la ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la ley de economía social y solidaria, un convenio sumamente importante que hemos desarrollado con Navarra, por el cual es un convenio interadministrativo de la Comunidad Autónoma de La Rioja con Navarra en la asistencia sanitaria. De ese modo se extingue el antiguo convenio de la sanidad privada que teníamos en La Rioja, por el cual cuando el hospital no podía absorber la demanda, la derivaba a la sanidad privatizada. De esta manera hemos reforzado los lazos con Navarra y de esa forma hemos podido aumentar la cantidad de recursos en salud pública, hemos tenido muchos más tanto recursos humanos que son tan importantes como la mejora también tecnológica para esas personas y para esos hospitales. Ha sido realmente importantísimo. Luego puedo decirte en el área de medio ambiente, la transición energética y cambio climático, la ley de biodiversidad y patrimonio natural, el control y gestión de la casa,
la ley de enseñanza de las religiones y alternativas, que refuerza lo que es un Estado que piensa en la educación pública, laica y gratuita en todos los niveles, leyes de la juventud, todas las leyes que han sido de refuerzo en cuanto a renta ciudadana, de cara a lo que fue la crisis después de la guerra con Ucrania. Y todas las leyes de presupuestos que no son fáciles lograr acordar, y de medidas fiscales y administrativas. Gracias. Chema, ¿vamos contigo? Vamos allá. En esta legislatura, desde Podemos, en 2019 nos presentamos como Podemos exclusivamente. Hemos tenido la responsabilidad de la Consejería de Migraciones y Justicia y del Instituto de Juventud y el Instituto para la Igualdad. Los tips así más relevantes dentro del buen trabajo que se ha hecho en el gobierno en cuanto a justicia sería en el ámbito de lo que viene a ser la asistencia a las víctimas de delito, pues aquella ley foral que ha sido innovadora prácticamente a nivel europeo, que es la ley foral de reconocimiento de las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Esta ley absolutamente innovadora, pues bueno, representa una manera esencial para dignificar a las víctimas de estos abusos y hacerles el acompañamiento necesario hasta que se dé una situación de, pues bueno, de restauración, de poder llegar, digamos, a un evento final de justicia, ¿no? Con respecto a estos delitos que han estado siempre tan callados. Luego, además, en este sentido, también hemos aprobado, que es también innovadora a nivel europeo, la Ley de Justicia Restaurativa, Mediación y Prácticas Restaurativas Comunitarias, por la cual hemos recibido unos cuantos reconocimientos a nivel internacional, además de ir modificando lo que viene a ser la ejecución penal enfocada hacia la reinserción y la asistencia jurídica gratuita, diversificando la atención especializada que requieren las personas, ¿no? Que van a lo que se denomina el abogado, abogada de oficio, y también dignificando las condiciones de trabajo de estos y estas abogadas de oficio, pues bueno, con una indemnización fija por guardia, independientemente de las asistencias realizadas, ¿no? Esto es una demanda que siempre estaba ahí y bueno, hemos podido resolverlo. Esto es lo que es la que sería justicia en cuanto a migraciones. Aquí se ha sido también tremendamente innovador con la estrategia de convivencia intercultural de Navarra, con tremendo éxito, el plan de lucha contra la ley del racismo y la xenofobia, que ha desembocado también en la ley foral contra el racismo y la xenofobia, también innovadora prácticamente a nivel europeo. Además, se han hecho algunos programas que son importantes, como el programa Aquidea, que es para los jóvenes migrantes con edades comprendidas entre los 18 y los 23 años, cuando ya se escapan de los recursos tradicionales que se estaban dando, pues bueno, pues está este programa que alarga el proceso de inserción sociolaboral, digamos, en la sociedad navarra. Todo esto está en el marco de la convivencia intercultural con un lema, Navarra de colores, que es el paraguas simbólico para todas las acciones del gobierno foral, y construir esa identidad Navarra, que es un lugar que la identidad es un elemento siempre tan permanentemente en disputa, pues con este Nafarroa Coloretan, Navarra de colores, es el paraguas simbólico que quiere hacer ver que Navarra es plural, que Navarra es diversa, que para ser de Navarra hay que estar en Navarra tranquilamente con tus valores, con tus creencias, con tus ideologías, y que todos y todas somos y todes bienvenidas a esta tierra. En cuanto a juventud, se ha reordenado de arriba abajo lo que sería el Instituto de la Juventud, y se ha reactivado la red de información juvenil y un tema interesante que es la asesoría de bienestar emocional, ¿vale? Desde el instituto se han querido también hacer, en la medida de sus posibilidades, cargos del bienestar emocional de la juventud navarra. Y en cuanto a igualdad, ha sido un desborde de medidas a todos los niveles, pero bueno, se han instaurado pues 13 unidades de igualdad en cada uno de los departamentos de gobierno, de las consejerías, y a partir de ahí se han desplegado una barbaridad de
pues eso, de programas, de subvenciones, de líneas de acción y de cambios normativos a la interna de gobierno y como servicio público. Entonces, a grandes rasgos, esto es un poco lo que, sin pretender ser aburrido, me gustaría haberos trasladado. Gracias. Luisa, vamos contigo. Yo creo que nunca nos aburriremos de detallar los éxitos, porque yo creo que toca en casa darnos esa alegría. Yo quisiera introducir algunos elementos antes de detallar un poquito esos logros. Recordar que Canarias son 8 islas. En realidad son 7 realidades institucionales y políticas distintas. La Graciosa comparte con Lanzarote, por eso decía que son 8 islas, 7 realidades. Cada isla es algo totalmente distinto. Luego, además, en el gobierno, por cierto, tenemos 3 elecciones al mismo tiempo. Elegimos ayuntamientos, elegimos cabildos, que son órganos de gobiernos insulares, y elegimos representantes a Parlamento y además 2 papeletas en el Parlamento, una lista insular y una lista archipelágica. Además, el gobierno, en este mandato que está terminando, en el que participaba la coalición Sí Podemos Canarias, Sí se puede y Podemos Canarias, estaba en un gobierno por primera vez también, en un gobierno con 4 organizaciones. Imaginen, si ya con 2, 3 es complicado, con 4 es bastante complejo, y además una de esas organizaciones con muy escasa representación en el conjunto de Canarias y sí en una de las islas. Y bueno, y condiciona toda la acción política del gobierno. Yo quiero destacar la importancia de la labor de la consejera Noemí Santana en Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, que ha conseguido poner la renta ciudadana. Cuando decían que era imposible, pues la renta ciudadana ya está. Ha conseguido reducir las listas de dependencia. Se están llevando a cabo políticas de igualdad innovadoras. De hecho, en la pandemia consiguieron llevar una propuesta muy interesante que aún sigue vigente y que ha sido también copiada. Lo bueno siempre hay que copiarlo, que fue lo de la mascarilla en las farmacias para poder identificar o que las mujeres pudieran pedir ayudas en caso de violencia machista. Y quiero destacar también la labor que ha hecho Laura Fuentes al frente de la Dirección General de Juventud, que está poniendo la juventud, siempre ha sido un poco la gran olvidada, ¿no? en las políticas, incluso dentro de nuestras organizaciones siempre hablamos de juventud, pero se ha conseguido de una manera transversal darle la importancia que tiene la política de juventud, y además siempre ligada a otros parámetros, como por ejemplo la migración. Recuerden que Canarias también es una zona tristemente conocida por la ruta migratoria de África, y digo triste porque es dura, mucha gente se queda en el camino, está asociada al racismo y a la aporofobia, evidentemente por el color de la piel, aunque no son precisamente los mayoritarios en la migración canaria. Tenemos migración de América, de Europa, y de otros, incluso de Asia, ¿no? Sin embargo, en colaboración con distintos ayuntamientos se ha dado trato digno a las personas migrantes, y se ha puesto además en el foco mediático las indignas condiciones que tenían algunos migrantes según se bajaban de las pateras en el 2020. Y bueno, en cuanto a legislación, pues destacar la Ley Canaria de Políticas Culturales o la propia Ley de Políticas de Juventud. Y coincido con los compañeros y las compañeras que evidentemente 4 años es poco en política, y desde luego, y teniendo en cuenta, como decía al principio, la realidad compleja de Canarias, pues bueno, hace falta aumentar esos apoyos y consolidar Unidas Sí Podemos como una opción política transformadora en Canarias. Gracias, Luisa.
Gloria. Sí, bueno, nosotras cuando entramos en el gobierno teníamos muy claro que uno de los principales retos, el reto más importante al que se enfrentaba las Islas Baleares era la diversificación económica. Todo el mundo conoce las Islas Baleares y sabe perfectamente que nuestro principal motor económico es el turismo. Ahí se han invertido todos los esfuerzos y de ahí han llegado también los grandes problemas. La pandemia visibilizó nuestras tesis como correctas, es decir, esa dependencia extrema del turismo ante coyunturas externas nos debilitaba como sociedad y debilitaba nuestra economía. Por lo tanto, teníamos muy claro que había que ir, que debíamos caminar, teníamos que avanzar hacia una economía más resiliente y sobre todo hacia la autosuficiencia, porque en pandemia las cosas llegaban tarde y los productos se encarecían muchísimo. De hecho, tenemos la cesta de la compra más cara de toda España. En todo caso, nosotras hemos tenido la suerte de poder gestionar sectores importantísimos para la diversificación económica, precisamente, que era el principal reto al que nos enfrentábamos hace 4 años y en el cual hemos logrado avanzar y conseguir grandes logros e importantes logros en el camino de la diversificación económica precisamente. Hemos podido gestionar sectores productivos, hemos podido gestionar algo tan sumamente importante como la transición energética y también algo vital y fundamental como la agricultura, sacar alimento de la tierra, como dice nuestra consellera Mae de la Concha. En sectores productivos, fijaos si hemos conseguido cosas importantes, que hemos aumentado en un 15% la producción industrial frente al 2,4% del aumento que se ha hecho a nivel estatal. Nosotras un 15%, la media estatal un 2,4%. Importante también el peso de la industria, cuánto ha aumentado. Y hablo del peso de la industria porque hasta ahora apenas teníamos, pero en estos 5 años ha aumentado el peso de la industria en un 23%. Ya no solo podemos vivir del turismo, también tenemos otros sectores económicos de los que poder tener empleos estables y también de los que poder sobrevivir y hacer nuestra economía más fuerte. En transición energética, hemos multiplicado por 3 la producción de energía renovables en las islas. Y esto importantísimo, hemos creado la primera empresa pública de energía de toda España. Somos pioneras en eso. Nosotras tenemos una empresa pública de energía que abastece de energía pública, de energía barata y de energía verde a la población a precio de coste. Esto significa que hemos hecho frente a los grandes oligopolios energéticos, a las grandes empresas contaminantes energéticas y vamos camino de una transición ecológica y una transición de energía verde que nos va a llevar a la autosuficiencia. Nuestro reto para la próxima legislatura, el mío fundamentalmente, es convertir Ibiza en la primera isla del Mediterráneo que abastece a su población el 100% con energía renovable, con energía del sol, gratuita, a precio de coste, digamos que saldría y verde. Y en el sector primario, tan importante que os decía, ¿no? A veces nos olvidamos que los alimentos que hay en el supermercado salen de algún lado y no solo salen de algún lado, sino que alguien tiene que saber sacarlos de ahí, de la tierra. Y es importantísimo el sector agrario, el sector primario en nuestras islas. Como digo, apenas estaba muy maltratado. Y sin embargo, hemos duplicado en 4 años el peso del sector primario en la economía balear. Esto es importantísimo porque, insisto, no teníamos apenas estaba toda nuestra economía destinada al turismo. Ahora hemos logrado diversificar. Pero no solo eso, un 27% más de trabajo que se ha generado en el sector agrario. Y de ellos, la mitad de esas personas que deciden trabajar en el campo, trabajar la tierra, disponer de sacar el alimento
después nos vamos a comer, son personas jóvenes. El relevo generacional tiene ahora una cabida importante en las Islas Baleares y, por supuesto, algo importante que se ha conseguido también es 60 millones de euros que han llegado con una de estatal, digamos, que han llegado directamente a Baleares para ayudas para el sector primario. Entonces, nuestro reto era diversificar la economía. Es cierto que 4 años son pocos, pero el camino es irreversible hacia la transición energética que generará nuevos puestos de trabajo y también hacia nuevos sectores productivos de la industria y, por supuesto, el sector primario, cuidar a nuestros agricultores y también garantizar el relevo generacional. Todo eso para hacernos más fuertes económicamente y que no solo tengamos que depender del turismo. Eso es lo que hemos conseguido. Muchas gracias. Como habéis dicho ya, lo habéis mencionado todos, que bueno, 4 años es muy poco tiempo para todas las cosas que realmente queréis hacer por la ciudadanía. Entonces pasamos justamente a esta siguiente pregunta, que es ¿qué es lo que se ha quedado en el tintero? ¿Cuáles son los ejes de una posible próxima legislatura? Y también, si nos queréis contar por qué se han quedado ciertas cosas, ¿es solo falta de tiempo o ha habido otras razones que han impedido que salgan adelante ciertas medidas que estaban en el programa? Vamos a comenzar por Cheva, por ejemplo. Bueno, ¿qué retos se han quedado en el tintero de cara a esta legislatura que va a comenzar, en la cual es muy importante el contexto en esta legislatura que ya está terminando? El gobierno de Navarra estaba constituido por una presidencia del Partido Socialista, del PSN, el Partido Socialista de Navarra, y de Geroa Bai. Geroa Bai, partido constituido por el PNV, y pequeños grupos, bueno, independientes, gente independiente. Hace poco se constituye a su interna un grupo que se llama Social Verdes, que son más o menos los independientes pues arrejuntados dentro del ámbito de Geroa Bai y PNV. Entonces, en este marco se llegó a un acuerdo de legislatura y luego hay que implementarlo. En esa implementación, como bien sabemos todos y todas aquí, pues siempre está ese freno de mano echado por parte del PSOE, que si le deja siempre se escora hacia la derecha, y por otro lado un Geroa Bai con digamos, con un lenguaje estético valiente y progresista, pero con un fondo pues de cariz bastante conservador. En este sentido, lo que queremos para esta siguiente legislatura es, aprendiendo del ejemplo que también ha explicado Gloria Santiago, pues una agencia pública de energía navarra, ¿vale? Esto estaba en el acuerdo de gobierno, pero el PSN se niega, ya que quiere que produzcamos, pero que la siga comercializando Iberdrola. Y esto no es justo ni es el objetivo que pretendíamos. Entonces, la empresa pública de energía va a seguir siendo, si Contigo Surekin obtiene unos buenos resultados, va a seguir siendo uno de los ejes esenciales del acuerdo de gobierno. En materia de vivienda, vamos a proponer que la vivienda protegida en régimen de alquiler sea indefinida, no como pretenden PSN y Geroa Bai, que quieren que sea unos añitos indefinida y luego si eso ya la vendes. O sea, queremos que sea indefinida con el fin de ampliar el parque público de vivienda en alquiler. O sea, es algo esencial. También solicitamos al gobierno, del cual formamos parte, pero que la negociación, nuestro peso, aunque el peso cualitativo ha sido fuerte, el peso cuantitativo es el que era y se han negado o ralentizan este proceso en el cual hay que determinar las zonas tensionadas, hay que determinarlas ya y digamos que la parte más del PNV, del Gobierno de Navarra, que está dentro de Geroa Bai, pues se niega. Ese va a ser un elemento también esencial dentro de las políticas de vivienda. En cuanto a fiscalidad, pues vamos a apostarle a la fiscalidad verde. También Geroa Bai y el PSN se negaron a hacerlo cuando aprovechamos el aprobar una ley bastante ambiciosa, por otro lado, de cambio climático. La Ley Navarra de Cambio Climático es una ley bastante ambiciosa, pero ahí Geroa Bai y PSN se niegan nuevamente a hacer una fiscalidad verde realmente, ¿no? que impacte, que limite y que a la vez abra oportunidades a las empresas que no contaminan. Ahí tenemos dos grandes problemas en Navarra, que serían Mina Amuga, que es una explotación de potasa,
y una macrogranja en Caparroso, con todas las consecuencias que todos y todas conocemos alrededor de la explotación de las macrogranjas, pues bueno, ya son imparables, parece ser. Entonces vamos a hacer que nadie dude de que van a pagar lo que hagan en nuestra tierra y que lo paguen bien. Ahí ya sí que tendremos que ser incisivos y intentar, bueno, cuanto antes, pues gestionar que no se vuelva a repetir qué tipos de actividades económicas con este impacto ambiental pues se nos vuelvan a colar en Navarra. Y luego, en cuanto a fiscalidad, lo que actualmente el 86% de los ingresos públicos de Navarra son de las rentas del trabajo y del consumo, mientras que el 6% viene del impuesto de sociedades. Allá encima, ese impuesto de sociedades, el sistema de deducciones solo está beneficiando a las grandes empresas. También se ha propuesto que de las deducciones se puedan aprovechar las pequeñas y medianas empresas y hacer efectivo el impuesto de sociedades por encima de un 6%, pero nuevamente tenemos como partidos que en su estética progresista y su fondo conservador hacen que nunca esto salga adelante si las fuerzas donde están los partidos de izquierda, esta vez todos en Contigo Navarra, pues no tenemos la fuerza suficiente. Esta vez pretendemos sacarlo adelante. Y luego en educación, en Navarra ha habido bastante acción con el tema de la educación de 0 a 3 años y bueno, ya se ha conseguido la equiparación salarial gracias al movimiento sindical, pero todavía queda mucho y vamos a trabajar sobre todo el tema de los ratios, la gratuidad y la oferta de la educación pública de 0 a 3 años. De cara a la posible legislatura, lo tenemos claro, un pacto en defensa de la salud pública, un pacto para el empleo de calidad y, en tercer lugar, un pacto para la vivienda, que son los 3 ejes esenciales de los que fundamenta Zurekin Nafarroa, Contigo Navarra, pues lo que va a venir, que no va a ser poco y va a ser bueno la próxima legislatura. Qué bueno, muchas gracias. Eugenia, vamos contigo. Bueno, lo primero decir que me alegra mucho, la verdad, es ver cómo vamos todas en el mismo sentido, cómo el movimiento y los movimientos sociales, al final lo que nos convertimos en partidos políticos, no dejamos de ver cuáles eran nuestros objetivos y cuáles siguen siendo, porque estamos todos casi diciendo lo mismo y eso es muy bueno. Dicho esto, quiero decir que se quedan en el tintero en el caso de la comunidad autónoma, pues evidentemente el tema de la vivienda, porque la creación y que Podemos ayudó a la misma del IRBI, se ha quedado insuficiente, la verdad, en cuanto a la gestión de la propiedad, la vivienda, de los alquileres, etcétera. Y la verdad es que hay que reforzarlo. Nosotros tenemos ahora mismo, estamos en presencia de una ley a nivel nacional, que es una ley que es buena, es una ley que se ha podido desarrollar y escribir a partir de la coalición de gobierno, a partir de la coalición progresista de la que Unidas Podemos forma parte. Y esa ley, como lo dijo antes la compañera, ha habido, que lo dijo Gloria, ha habido alguna comunidad autónoma que ya ha dicho claramente que no va a poner en discusión. Es sumamente importante, hay que tener en cuenta que las leyes que se escriben a nivel nacional y que se producen realmente no tienen vigencia hasta que no se pueden ejecutar por parte de las comunidades autónomas, con lo cual no está dado ya de por sí el funcionamiento de la misma, sino que tiene que ser ejecutado. Por eso es importante que nosotras lleguemos al gobierno para poder hacer ese tipo de ejecución, además de la ejecución de todos los proyectos de ley que hemos estado pudiendo producir durante esta legislatura. En relación a la vivienda, en particular quiero decir algo. Tenemos como medida alcanzar el 10% de vivienda pública que esté destinada al alquiler social. Con eso estaríamos en lo que es la media europea. La media de España actual es un 2,5% destinado a alquiler social. Nosotros pensamos que llegar al 10%, que es la media europea, no es una medida imposible y a la vez lo convierte en una medida además real y obligada. Se trata de construir, aumentar el parque de vivienda pública y destinarla en un porcentaje al alquiler social, a la vez que hablamos también de empezar a regular el tema de la expropiación de viviendas cerradas por parte de grandes tenedores, por parte de bancos, por parte de fondos
Buitres, del Sareb, etcétera, tanto en zonas de mayor concentración urbana, que hace que aumenten los alquileres, como también en las zonas rurales y semirurales, donde todo el alquiler se destina al turismo. Y las familias que viven en esos lugares, si queremos hablar de que no nos gusta la despoblación de las zonas rurales, entonces deberíamos poder garantizar que las familias tengan alquileres sociales tanto en los pueblos como en las ciudades. Eso en cuanto a vivienda. Luego, por ejemplo, y en concordancia las compañeras, Valdés, ya lo dijo Gloria, que lo han conseguido, en Barcelona se ha conseguido, y queremos hablar de soberanía energética en La Rioja. La creación y el desarrollo de una empresa pública que sea comercializadora de la energía. Este es un ambicioso proyecto por impulso lo energético más sostenible, basado en el autoconsumo. En ese proyecto también aumentaríamos lo que es la participación ciudadana y que tenga como finalidad, lógicamente, como lo comentaba Gloria y también lo decía Chema, la transición del modelo energético hacia un 100% sostenible. Por otra parte, hablamos de soberanía alimentaria como eje también fundamental de soberanía ciudadana. La soberanía alimentaria, en nuestro caso, sería la creación y desarrollo de cadenas públicas de distribución alimentaria. En cada casa de comarca debería estar de lo que intentamos es acercar al productor, al pequeño y mediano productor agrario y ganadero desde su zona de producción al consumidor. Y deberá romper con la situación de monopolios y oligopolios de supermercados, que lo único que están consiguiendo es que cada vez los productores cobren menos por sus productos y que los consumidores cada vez paguemos más. Esto también hablaba la compañera Gloria de su experiencia y es sumamente importante cuando hablamos de economía sostenible, hablar de la producción y la diversificación de los productos que son de temporada y de una zona. Es sumamente importante también a nivel de sostenibilidad los procesos productivos porque son diferentes a los procesos que son más generalizados, a la vez que al bajar la cantidad de transporte necesario cuando no tenemos que trasladar la producción demasiados kilómetros, nos bajan las emisiones de carbono. A la vez, la flexibilidad numérica, que también habló la compañía la producción nos podría también auxiliar bastante mejor el trabajo de la gente porque la gente agruparía su trabajo como antiguamente y naturalmente está establecido que se trabaja en épocas de producción en particular. Digamos que acercaríamos bastante más nuestra vida cotidiana a lo que es la vida natural, sin tantas mercantilizaciones de las costumbres, digamos. Bueno, ámbito de sanidad, tenemos una medida que es muy ambiciosa, pero que es muy necesaria, que es dotar a todos los ambulatorios que sean cabeza de comarca de nuestra comunidad de La Rioja de urgencias pediátricas. Esto es importantísimo, porque de esta forma se va a garantizar la cercanía, la proximidad en lo que es la atención inmediata y a la vez vamos a descongestionar el Hospital de Logroño, de Urgencias de Logroño, que ahora mismo no está pudiendo atender de manera adecuada a su ámbito, digamos, de correspondencia. De esta manera, los distintos centros de salud van a poder atender de una manera bastante más eficaz. Ayuda como incentivo para familias que ahora mismo pueden estar con un freno de tipo de sentirse desprotegidos ante la situación de necesitar urgencias pediátricas. Y por último, quería comentar otra medida que tiene que ver también con la democratización de las oportunidades en esta provincia que es tan rural como La Rioja, que va a ser el incremento de la frecuencia del transporte público y la gratuidad para los estudiantes en todos los niveles. Nosotros queremos democratizar el transporte para dinamizar el territorio, pero sobre todo para romper con las oportunidades tanto laborales como educativas de los distintos colectivos que son menos favorecidos. Entonces, de esta forma, todos los estudiantes, por ejemplo, de todos los niveles podrían viajar de manera gratuita a la capital para poder desarrollar sus estudios.
estudios, o no solo a la capital, sino también a otras ciudades importantes donde pueden estar aquellos institutos donde van a formarse. Y a la vez aumentar la frecuencia de autobuses para que la gente pueda manejarse con un transporte público por toda la provincia, y eso dinamizará, como digo, y sobre todo rompe brechas de desigualdad, democratiza oportunidades. Como siempre, estamos pensando en gobiernos para la gente, para mejorar la calidad de vida de toda la gente común. Gracias, Eugenia. Se te cortaba un poquito, pero espero que habéis podido escuchar todo porque ha sido realmente muy interesante. Vamos a Baleares, Gloria. Bueno, nuestro reto principal que nos queda en el tintero y que vamos a tratar de resolver en la próxima legislatura es claramente la vivienda, porque es la principal preocupación de la gente de las Islas Baleares y el problema que más afecta a Ibiza, por ejemplo, que tiene el precio de la vivienda más caro de toda España, en Santa Eulalia, en un municipio de Ibiza. Ese es nuestro mayor y nuestro principal reto. Pero, claro, Baleares cuenta con unas particularidades que hace para que la solución a ese problema pues sea extremadamente compleja. Pero sabemos cuál es la solución porque sabemos cuáles son los problemas. Los tenemos detectados perfectamente. Sabemos que Baleares es la comunidad autónoma donde el precio, no solo donde el precio de la vivienda está más caro, sino donde el 40% de las operaciones inmobiliarias vienen de personas extranjeras con mucho poder adquisitivo. Es decir, las casas de Baleares las compran alemanes o extranjeros muy ricos para tener una vivienda de vacaciones, la cual no alquilan durante todo el año. Eso reduce el mercado de la vivienda y también tensiona los precios de la vivienda. Sabemos perfectamente que somos la comunidad autónoma con mayor porcentaje de viviendas destinadas al alquiler turístico. Un 5% de viviendas están destinadas al alquiler turístico y eso sin contar el alquiler turístico ilegal. Eso sin contar. Pero además somos la comunidad autónoma que tiene un mayor porcentaje de grandes tenedores. Es decir, 1 de cada 3 viviendas pertenece a una persona que tiene más de 5 viviendas. Esos son los tres principales problemas que tiene Baleares. Para todos esos problemas, nosotras planteamos soluciones que son efectivas, que pueden destensar el mercado de la vivienda y que, por supuesto, no es una única solución ni se va a conseguir el mes que viene. Pero sí que se van a ir poniendo pasos con nuestras propuestas que van a ir solucionando ese problema. Principalmente, la ley de la vivienda que se ha aprobado que se aprueba el miércoles que viene, ya sale aprobada en el Congreso, nosotras la vamos a aplicar. De pe a pa, ni una coma nos vamos a dejar por aplicar con tal de declarar todas las Islas Baleares como zona tensionada, con tal de que se puedan bajar un poco los precios del alquiler, regulando los precios del alquiler y con tal de que se pueda, por ejemplo, prohibir la compra a personas no residentes en la isla, con tal de que podamos, por ejemplo, poner un impuesto a las viviendas vacías. Ahí en Ibiza se hizo un estudio hace 2 meses, solamente en la ciudad de Ibiza, lo que no es la isla, sino en la ciudad de Ibiza, más de 2.000 viviendas vacías que se han podido contabilizar. Oye, pues un pequeño impuesto a las viviendas que estén vacías. ¿Para qué? Para incentivar que la gente las ponga en el alquiler. Y luego, otra de nuestras medidas, una agencia inmobiliaria pública para las Islas Baleares. Una agencia inmobiliaria en la cual se trate de un portal atractivo, accesible, que la gente ponga allí su vivienda sabiendo que la administración está como garante de su vivienda, que eso es importantísimo, sabiendo como propietario que voy a tener
unas garantías en caso de impago, que además me voy a beneficiar, voy a pagar menos impuestos en el IBI con tal de poner allí mi vivienda. Y por otro lado, la gente que necesite una vivienda que pueda ir a ese portal, un portal de referencia, que se ahorre los gastos de honorarios de agencia, que tenga también una cobertura legal y jurídica durante todo el tiempo del contrato y que pueda adquirir una vivienda a precios razonables. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es impulsar una medida, igual que ya hemos impulsado una medida innovadora de la empresa pública de energía, pues ahora una agencia inmobiliaria pública, con tal de favorecer el acceso a la vivienda. Es lo único que queremos, trabajar para las grandes mayorías. ¿La mayor preocupación de las Baleares es la vivienda? Es cierto. Sabemos por qué, sabemos cuáles son las soluciones y las vamos a poner en marcha en la siguiente legislatura, eso está clarísimo. Qué bueno, muchas gracias. Luisa. Efectivamente, como decía Eugenia, compartimos bastante de los objetivos, cada uno con sus matices, pero las políticas las tenemos claras, ¿no? En Canarias, bueno, ya decía que teníamos una consejería encabezada por Noemí Santana. El objetivo es seguir teniendo mayores parcelas de acción en el gobierno, pero en cualquier caso, incluso en el Parlamento se ha podido meter ya en la agenda política y de hecho en campaña los que dijeron no ahora están preocupados y hablan de ecotasa y hablan de moratoria turística, pero bueno, sabemos que son palabras que se lleva el viento. Nosotras nos hemos centrado en 9 retos, que no voy a detallar en exceso, porque además, insisto, coincidimos con las compañeras de otros territorios, pero hablamos de un archipiélago sostenible, un nuevo modelo productivo, efectivamente, al igual que Baleares, el turismo es el monocultivo en Canarias y, sin embargo, es una región con altas tasas de pobreza, con altas tasas de precariedad laboral. Se está reduciendo tímidamente ese paro juvenil, en parte debido a esas políticas estatales, la reforma laboral, también a la acción aquí en Canarias, pero bueno, arrastramos 40 años de políticas de derechas, como decía, y eso es complicado revertirla. Es importante una estrategia de movilidad. Piensen que hay islas como Tenerife con casi 1 millón de personas viviendo en la isla y no hay un plan de movilidad insular. Corresponde al Cabildo de Tenerife, pero no lo tiene. Además, las islas no capitalinas pues sufren una doble insularidad. El transporte, pese a estar subvencionado, es caro. Recuerden que tenemos un 75% de subvención en el transporte aéreo y marítimo y aún así moverse entre islas es caro. El segundo eje sería efectivamente el empleo, los avances laborales y los derechos sociales, y todo eso siempre muy vinculado al municipalismo y al empoderamiento local. No entendemos una acción de gobierno que no esté coordinada con los municipios, que es al final quien genera puestos o empleo de calidad, por ejemplo, en servicios públicos municipales claves, como por ejemplo para las políticas de cuidado. La justicia fiscal y la redistribución es importante. Recordemos que tenemos un régimen fiscal especial con el IGIC, pero no solamente el REF, tenemos un REA, tenemos subvenciones a las exportaciones, que al final no deja de ser una trampa y juega en contra de la producción primaria local. Tenemos una maravillosa herramienta digo maravillosa en modo irónico porque es una forma de evasión fiscal legal, que es la Reserva de Inversiones Canarias, en la que se permite a los empresarios, y normalmente grandes empresarios, no tributar, reservar ese dinero supuestamente para invertir en la dinamización económica, pero que eso al final, por lo menos en las últimas décadas, ha servido precisamente para la especulación urbanística.
El cuarto eje sería efectivamente trabajar la vivienda, que también es un grandísimo problema en Canarias, por todo lo que ha relatado la compañera en Baleares, el hecho de que las viviendas que se construyeron en su momento pues ya están en el mercado, en venta, porque hay un alto porcentaje de viviendas vacacionales, apenas ha habido promoción de viviendas públicas en Canarias, etcétera. La cultura, el patrimonio cultural, la memoria histórica y los derechos humanos es otro eje importante. Recordemos que este año ha salido la Ley de Políticas Culturales y queremos insistir, queremos seguir trabajando en estos 4 años en torno a la cultura y al patrimonio cultural. Pese a que hay leyes que lo protegen en la práctica, y tenemos lamentablemente recientemente un caso en la isla de Tenerife, y no es el único, que ha sido conocido por Cuna del Alma, que precisamente era una especulación, era un pelotazo urbanístico que además de ir contra el paisaje también iba contra el patrimonio cultural. Por supuesto, un archipiélago violeta, arcoíris, donde el feminismo y la diversidad permitan un avance a todas y todos, ¿no? Y todes. La educación pública, la investigación, la juventud y la infancia es otro eje clave, y ya lo decía antes también, ¿no? Las políticas de Laura Fuentes pues se notan, pero nos queda, digamos que la espinita en educación pública aquí, la concertación es clave, y queremos que se reduzca y, por supuesto, que desaparezcan. Tenemos conciertos de la época franquista que a nadie se le ha ocurrido revisar. Por supuesto, la economía de los cuidados, la sanidad y la salud. Creemos que hace falta también reducir los conciertos en sanidad, y desde luego pensar en una clave más que de políticas sanitarias, de políticas de salud y de cuidado. Y por supuesto, y no menos importante, una tierra de soberanía, de acogida y de derechos humanos. Hablábamos antes de que esta es una ruta migratoria importante, que es conocida por la parte africana, pero que también está la parte americana, y luego también somos tierra también de migrantes. Y luego la soberanía es que es importante, porque no solamente en la clave económica que exponían las compañeras, sino también, en Canarias hemos trabajado durante décadas ser un territorio de paz y de neutralidad. Es una pieza importante en esta geoestrategia. Tenemos aquí a Marruecos y su proyecto de Gran Marruecos, que no solamente está, ahogando al pueblo saharaui, sino que también a todos los vecinos de su entorno, pero que además es utilizada, Canarias también es utilizada por la OTAN como base en operaciones contra los derechos humanos, y a eso, por supuesto, no nos negamos también. Claro que sí. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, ahora pasaremos a la siguiente parte. Como sabéis, bueno, somos un equipo de la diáspora y nos interesa mucho saber cuáles son las medidas que incluís en vuestros planes, en vuestros territorios de cara al retorno. Por ejemplo, es algo que muchas de nosotras tenemos ahí esa espinita, y las que quieran volver a sus territorios, que sean los vuestros, querrán saber qué es lo que se puede preparar en estos 4 años. Y además sabemos que algunas bases militantes han presentado propuestas programáticas para esta legislatura, y quisiéramos saber si en vuestros territorios habéis tomado alguna de estas propuestas, y cuáles son las más interesantes que habéis aplicado, y si no, pues por qué no la habéis aplicado, o si tenéis otras ideas para mejorar la vida de los ciudadanos en el extranjero o que vuelvan a sus territorios. Si queréis, empezamos por Eugenia. Eugenia, ¿me oyes? Vale.
Sí, ahí. Bueno, en la comunidad de La Rioja Podemos ha sido clave en la creación y la impulsión de la Oficina de Retorno de La Rioja. Esta era una iniciativa pionera para facilitar el retorno, con un servicio de asesoría personalizada y tramitación burocrática. Lo que queremos hacer durante los próximos 4 años es queremos seguir trabajando en este sentido, fortaleciendo la gestión de esta oficina para que riojanos y riojanas que están emigrados y que desean regresar a su tierra puedan hacerlo, pero desde la seguridad. En particular, desde la seguridad en el empleo, en la vivienda, que son los puntos más importantes, a lo mejor por los que uno a veces pone en duda el hecho de volver a su casa. Desarrollando planes de empleo específicos, planes de vivienda que sean también específicos, por ejemplo, para encontrar una comunidad que sea mejor que la comunidad que dejaron cuando se fueron. Ese es nuestro objetivo, básicamente. Muchas gracias. Pasamos a Gloria. Bueno, nosotras, sabemos que no hay un plan único y efectivo para hacer volver a la gente que se fue buscando, pues normalmente, pues unas mejores condiciones de vida a otro país. En Ibiza, por ejemplo, ocurre que ha pasado mucha gente joven se ha marchado a estudiar fuera y no ha vuelto. Eso también es se han formado con recursos públicos, han ido a la escuela en Ibiza o en Baleares, ¿no? Es que en Ibiza pasa más, por eso voy a centrarme en Ibiza. Han utilizado recursos públicos de las islas y cuando ya están formados, cuando la gente ya tiene una formación que podría volcar también sobre Ibiza, ¿no? Para ampliar el conocimiento social y para mejorar como sociedad y demás, pues no lo hace. Se marcha fuera o se queda fuera a vivir en el lugar en el que ha estudiado o se va a otros países, ¿no? Esto no pasa porque no quieran venir a Ibiza, ¿no? O porque no quieran regresar a las islas. Esto pasa porque no pueden. Porque no hay oferta formativa o porque no hay oferta profesional suficiente, porque claro, gente que estudie otra cosa que no sea turismo hasta ahora pues tenía pocas posibilidades de trabajar o de entrar en el mercado laboral de Ibiza o de las Islas Baleares, ¿no? Si no eras del sector turismo, hostelería o lo que fuera. O ahora bien, porque no pueden volver, porque no hay una casa a la que volver, a la casa de su familia, a lo mejor no pueden volver, pero claro, no hay unos precios asequibles para comprarte una casa o para alquilar una casa con todo lo que implica una casa, que es un proyecto de futuro, formar una familia, asentarte, independizarte, en fin. No se puede construir una vida fácilmente aquí en Ibiza. Si eres joven o si te has marchado fuera es muy complicado volver. Nosotras, evidentemente, estamos haciendo todo lo posible porque no solo que puedan volver, sino que la gente no se tenga que marchar. Y con eso, pues quiero decir, mejorando las condiciones laborales, mejorando los recursos públicos, los servicios públicos, la educación, la sanidad, teniendo aquí oferta formativa suficiente, oferta profesional suficiente, diversificando nuestra economía, que no solamente se tenga que dedicar la gente al turismo o al sector servicios, que haya más posibilidades y más oferta de futuro para la gente joven y para los que quieran y puedan volver, pero también, por ejemplo, hemos aprobado una ley de ciencia para que haya posibilidades de innovación, de tecnología en Ibiza. Por ejemplo, estamos planteando que Ibiza se convierta en el nuevo centro tecnológico, en un centro pionero para los videojuegos, ¿no? Para que la gente pueda tratar de diversificar la economía y, fundamentalmente, para que la gente vuelva y para que la gente no se marche, hay que disponer de un acceso a la vivienda
sencillo, fácil y que todo el mundo pueda pagarse un alquiler sin tener que dejarse un 80% del alquiler, del sueldo en el alquiler, como está ocurriendo actualmente en Ibiza. Con todos esos planes, y si cuando volvamos a gobernar, creo que va a ser posible que Ibiza se convierta en un sitio en el que la gente quiere realmente y puede quedarse a vivir o puede regresar o puede ir a vivir, ¿no? Que no sea como algo como no, allí en Ibiza o en las Baleares las cosas están muy mal, la vivienda está muy cara y no se puede ir a vivir, ¿no? Y respecto a lo que preguntabas, Is, de que si se han incluido medidas que se han propuesto por la militancia en nuestros territorios, ¿no? Nosotras en Baleares hemos hecho jornadas programáticas, estas que se hacen en las sedes de los locales, donde viene toda la gente que quiere, bienvenida a plantear sus propuestas, y todas las que iban de acuerdo con nuestra línea política se han incluido en los programas, por supuesto que sí. Vale, muchas gracias. Luisa. Coincidimos en que es necesario una concepción mucho más integral, mucho más amplia, porque realmente desde la experiencia institucional y también desde el debate con nuestra militancia y con las distintas organizaciones que también han participado en encuentros de debate y de programa, coincidimos todas en que efectivamente en Canarias las opciones o las oportunidades son pocas y malas. Son pocas y malas. El acceso por ejemplo, a la formación profesional es complicado. Es complicado, es decir, una región que puede tener unas expectativas, por ejemplo, de energía renovable, hay apenas 1 o 2 ciclos en toda Canarias, por ejemplo, ¿no? Relacionadas con el medio ambiente, la protección medioambiental, pues igual. El acceso a la universidad, carísimo. Terminas y efectivamente pues no hay opciones de trabajo más allá del turismo, que, insisto, genera en general empleos muy precarios. Por tanto, entendemos que hay que reforzar la educación, reforzar la formación profesional. Por supuesto, es clave la innovación y la investigación. No es posible que tanto talento tenga que emigrar. El empleo es importantísimo, tenemos que generar nuevas opciones de trabajo y no solamente pasa por el turismo, está la opción cultural, está la opción de las políticas de cuidados, generar empleo público que es claramente insuficiente, y desde luego el tema del acceso a la vivienda es fundamental. Mejorando estos 4 ejes, evidentemente la gente ni se va, y estamos seguros que los que quieran retornar podrán hacerlo con mejores garantías. Y yo en esto quiero insistir en los estudios que han hecho ustedes, compañeras en la diáspora, que precisamente han podido analizar, y algunos ya tienen algunos añitos, los estudios de las experiencias municipales y autonómicas de retorno, y aunque se valoran muy positivamente, el éxito ha sido muy desigual. Y al final está bien, sobre todo cuando generamos políticas y generamos propuestas concretas, pues evidentemente favorecer ese retorno, que yo sé que a ustedes no les acaba de gustar, y muchas veces es volver otra vez a migrar, ¿no? Ese retorno a casa con toda esa complejidad que conlleva. Y insisto, las políticas tienen que pasar por opciones de vida digna, de empleo digno y de desarrollo, ¿no? En pleno, allá donde queramos estar. Muchas gracias, Luisa. Chema, vamos contigo. Bueno, desde Navarra, ¿no? Respecto a
esta sección, ¿no? Medidas específicas. Lo que tenemos en el programa es impulsar los planes de retornos destinados a jóvenes que hayan estado en 6 de los últimos 24 meses fuera de la comunidad foral. Para la construcción de estos planes de retorno, con todos los insumos que hemos ido recibiendo de las diferentes mesas de trabajo, de las diferentes entidades de la sociedad civil, generaremos pues, la mesa que desarrollará los planes. A partir de ahí será cuando iremos definiendo, ¿no? También es verdad que el mejor plan que hay para regresar a Navarra es encontrarse una Navarra progresista, solidaria, acogedora, con trabajo de calidad, con servicios públicos, garantizado, con un ocio diversificado y esa Navarra que vive la diversidad como identidad propia, como todos esos navarros, navarras y navarres que están ahí fuera, que muchas veces no se cansan de enunciar cuál es su tierra de origen y que, sin embargo, cuando regresan, pues tanto han cambiado, porque la vida ahí fuera, que duda cabe, ¿verdad?, que nos cambia a todos y a todas. Yo también he sido parte de la diáspora durante 4 años por América Latina y todos hemos cambiado y vuelves a la tierra, ¿no? Y cómo acompañar también esos procesos, ¿no?, psicoemocionalmente, que a muchas personas tanto les han afectado, ya que se puede vivir en esa sensación de eterna frontera en la cual ni eres del lugar que marchaste, ni eres el mismo que del lugar que te fuiste. Entonces ahí se genera, ¿no?, una doble identidad, y esto sí que está bien acompañarlo, ¿no?, con temas pues bueno, que tendremos que ir planteando desde una manera muy humilde, muy sencilla, pero a la vez muy cercana y construido siempre entre pares, ¿no?, entre personas que regresan y los que reciben que no marcharon, ¿no? Esto sí que me parece como esencial. A partir de ahí, todos los insumos que hemos recibido de la diáspora serán parte de estas primeras mesas, parte de las líneas de trabajo, de estas primeras líneas de los planes de retorno destinados a las personas que han estado fuera de la Comunidad de Navarra. Muchas gracias. Gracias a todos por compartir vuestras experiencias en vuestros territorios. Y pues ahora voy a transmitiros algunas de las preguntas que ha hecho la audiencia en el chat de Twitch mientras estabais hablando. Gloria, hay 2 preguntas para ti. La primera es: ¿a qué porcentaje de abastecimiento de energía en las Islas Baleares se está llegando ahora mismo con esa energía pública y limpia? Sí, mira, ha habido picos en que hemos llegado a un 25% de producción de energía, pero hay estudios del propio Govern que demuestran que si pusiésemos placas solares en todos los tejados de públicos y privados de la isla de Ibiza, por ejemplo, solamente con esas placas solares en los edificios se podría conseguir hasta un 50% de energía limpia. Y además nosotras hemos subido la apuesta porque vamos a colocar placas solares en los parkings y también en terrenos degradados por la acción humana ya, como son arcenes de carretera, rotondas, medianas, todo con placas solares para que podamos ir hacia la soberanía energética. Pero sí, 25% es lo máximo que de momento, a inicios de la transición energética, a solo 4 años de la transición energética, con pasitos muy pequeños, hemos conseguido hacer. Pero vamos a doblar la apuesta y más. Genial, muchas gracias. Tengo otra pregunta para ti sobre también la empresa pública de energía. Si os llamó alguna gran empresa privada de energía para deciros no montéis esta empresa, o si realmente no pudieron hacer nada al respecto. No, que yo sepa, vamos, no nos llamó nadie porque saben perfectamente las grandes empresas, las grandes corporaciones, saben perfectamente que si nos llaman no le vamos a coger el teléfono, así que no, vamos, yo juraría que no nos llamó nadie, o sea, vamos, se montó la empresa pública y ahí queda para siempre. Genial, muy bien, como tiene que ser. Luisa, tenemos también preguntas para ti.
La primera es si se contempla la creación de un sello de trabajo justo para distinguir a aquellos hoteles que tratan bien a sus empleados en las islas. Pues mira, lo hemos hablado muchísimas veces y creemos además que eso sería una política de igualdad importante, porque efectivamente aquí tenemos la lucha importante de las Kelly, hay desigualdad también por género y sería un elemento importante para, en fin, para ir cambiando el chip a los empresarios, pero tenemos un presidente de Asotel que eso no lo entiende. Y bueno, ya tenemos recaditos del señor. Y otra pregunta para ti es si existe algún tipo de esperanza en industrializar las Canarias. Según comentan en el chat, es una situación muy complicada geográficamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, es complejo, insistimos, son 7 realidades y ya llegar a las islas capitalinas es complicado y llegar a las islas no capitalinas, hablaba antes de una doble insularidad, pero hay proyectos muy interesantes y sobre todo relacionados con el sector primario, con el sector energético, por supuesto, que yo creo que es la gran vía de trabajo ahora mismo y aquí tenemos que dar la batalla y será nuestra senda Baleares para que realmente la producción de energía renovable sea de titularidad pública. Tenemos un megaproyecto en Gran Canaria que precisamente genera muchísimas dudas, los saltos de agua, y además pues está controlada por una multinacional. Por tanto, desde luego en energía y en procesos relacionados con el sector primario estaría quizás las vías posibles de industrialización. Vale, muchas gracias. Con esto daremos por terminado el programa de hoy. Por lo menos esta parte, la audiencia se tiene que dar porque tenemos un vídeo ahora después que tenéis que ver. Pero antes de despediros, querría que nos dijerais en un minutito o dos como mucho un alegato final, una despedida y lo que queráis contarnos para cerrar. Empiezo con Chema, por ejemplo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por haber invitado a Contigo Navarra Zurekin Nafarroa a participar en este Twitch. Es mi primer Twitch, la verdad, nunca había estado en uno y es como muy agradable, ¿no? Nada, como despedida decir, pues nada, que desde Contigo Navarra queremos, obviamente, una Navarra que tenga un empleo digno y bien pagado para todos y todas, un acceso a la vivienda accesible, que no suponga hipotecarte para toda una vida. También queremos tener la seguridad de ser cuidado cuando caigas enfermo, independientemente de tu capacidad económica y del pueblo en el que vivas. Son 3 cositas de puro sentido común que aún no hemos conseguido que sea una realidad en Navarra. Somos vanguardia en muchas cosas, pero nos quedan cosas muy, muy básicas, ¿no? Por eso, después de las elecciones nos dirigiremos al resto de fuerzas progresistas del arco parlamentario de Navarra para construir el tercer gobierno de cambio, esta vez sí, con más compromiso, con más impulso, con mayor fuerza, esperemos, de Podemos, Izquierda Unida, Batxarre, Alianza Verde, Equo y la sociedad civil independientes, con más de 600 personas que nos han acompañado a empujar, a generar este programa político y a empujar esta campaña y con esa fuerza marcar la agenda navarra. Vamos a plantar cara, como siempre, a los poderosos y a sus intereses económicos y lo que queremos es cosas muy de sentido común. Salarios europeos, acceso a la vivienda como los países más avanzados y una sanidad pública para todos y todas. A partir de ahí, pues ya sabéis que allá donde está Podemos nunca nos equivocamos de lado y por eso vamos con todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gloria. Sí, bueno, está claro que los retos del futuro, los retos que se nos presentan son cada vez más complejos.
son cada vez más difíciles, pero lo que hay una cosa clara y es que si se siguen haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, no se va a solucionar nada, incluso puede ir todo a mucho peor. Entonces, ante tal complejidad de retos de cambio climático, de vivienda, de situación, de democratizar todos los servicios públicos y que todo el mundo tenga acceso a los mismos derechos, ante esa complejidad requiere hacer las cosas de manera distinta a como se han hecho hasta ahora. Y nosotras somos precisamente garantía de que las cosas se van a hacer de una manera distinta. Ya lo estamos haciendo en Baleares, ya estamos democratizando la energía, vamos a democratizar también el derecho a la vivienda y nosotras somos precisamente garantía de que la ley de vivienda se va a aplicar, de que nos vamos a atrever a aplicar correctamente la ley, cosa que no van a atreverse el resto, bueno, lo que es la derecha. Por lo tanto, ante retos complejos, soluciones distintas, nosotras las estamos proponiendo, las vamos a llevar a cabo y nada más. Muchas gracias por haberme invitado, Tatiana, Reina, y nos vemos. Muchas gracias por venir. Eugenia, ¿vamos contigo? Gracias por invitarnos a Unidas Podemos La Rioja. Yo voy a hablar desde mi lugar de migrante. Yo también soy argentina, también llevo acá viviendo muchos años, pero sigo siendo de otro país. Todas las personas que nos hemos ido de nuestros países, por el motivo que sea, a otro continente o a un país dentro del mismo continente, conocemos las dificultades, las diferencias culturales y sintácticas, todas las vicisitudes que esto significa, lo difícil construir cuando uno no tiene nada. Nosotros también, por otra parte, siempre dejamos grandes cosas de donde nos fuimos. Dejamos las familias, dejamos amistades, dejamos las madres, los padres. Sabemos que en estos últimos años en todo el mundo y en especial lo que nos pasa en este país, las crisis económicas han golpeado muy duramente a colectivos más desfavorecidos, como pueden ser nuestros mayores, a la infancia, a la familia en general. Por esto yo creo que tanto las personas que quieren volver a su tierra, como también las personas que están pensando en los que se quedaron en su tierra, yo creo que es la hora de mirarnos y de entrar y de votar a las izquierdas para entrar en todos los gobiernos. Por eso yo pido que nos acompañen con el voto el próximo 28 de mayo. El voto a Podemos, a la izquierda progresista, para que podamos decir desde todas las latitudes que en La Rioja también entra el pueblo al Parlamento. Muchas gracias. Luisa, ¿terminamos contigo? Muchísimas gracias. En Canarias tenemos dos derechas, como decía antes, el Partido Popular y Coalición Canaria, y un partido socialista que ya sabemos que en sus políticas económicas poco se diferencian de la derecha. Frente a ellos, Unidas Sí Podemos Canarias, coalición formada por Podemos Canarias, Sí Se Puede Canarias e Izquierda Unida Canarias, que nos decían que éramos las del no a todo o que nuestras propuestas eran imposibles y sin embargo estamos demostrando que es posible una renta de ciudadanía, reducir listas de espera en dependencia, atender dignamente a las personas migrantes, desarrollar políticas de juventud que les empodere, les dé esperanza y futuro, políticas feministas, políticas de cuidado. Que cuando hablamos de ecosostenibilidad no es una palabra hueca y que hay que plantear un nuevo modelo económico que no se sostenga solamente en el modelo de turismo, además muy insostenible, porque genera poco empleo y empleo de mala calidad. Consume nuestros recursos naturales y destruye nuestro paisaje y nuestro patrimonio. Hemos puesto en la agenda política dos cuestiones claves que hay que desarrollar ya, como es la ecotasa y la moratoria turística. Hablamos porque es posible de energías renovables y sobre todo de democratizar el acceso a la producción y el consumo de energía. Hablamos de biodiversidad, de paisajes, de espacios naturales, de emergencia climática y hablamos de cultura, patrimonio cultural e identidad canaria.
Afrontamos con políticas claras y valientes el acceso a la vivienda digna y enseñamos los dientes a los grandes poderes empresariales y económicos que impiden vivir bien, con dignidad, a la mayoría social en Canarias y disfrutar de un territorio sin contaminar. Desde luego el 28 de mayo y después del 28 de mayo, Unidas Sí Podemos. Muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana, por invitarnos. Muchísimas, y un placer haber compartido diálogo con Chema, con Gloria y con Eugenia. Exactamente, mis palabras. Ha sido un lujazo teneros aquí. Muchísimas gracias, Gloria, Chema, Luisa, Eugenia, por habernos traído un poquito de vuestra tierra y contarnos lo que hacéis por allí y lo que todavía queda por hacer, que es muy interesante. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Y nada, pues ya veremos qué pasa dentro de muy poquito. Eso, ya veremos. Pues despido aquí a nuestros invitados del día de hoy, pero la audiencia se queda un ratillo más porque tenemos a continuación un vídeo que nos llega directamente desde Berlín. Uno de nuestros compañeros del equipo de Diáspora Española ha podido entrevistar al diputado de Podemos, Rafa Mayoral, que estuvo el viernes pasado en Berlín presentando un evento junto con la diáspora y con la militancia de Podemos Exterior. Así que vamos a escuchar el vídeo. Adelante. Bueno, hoy 12 de mayo empieza la campaña electoral para las elecciones en las comunidades autónomas y en los municipios, y hoy ha venido a Berlín una figura prominente de Podemos a presentar nuestras propuestas y nuestra candidatura para las autonómicas también. Buenas tardes, buenas noches, Rafa. Muy buenas, un placer. La primera pregunta: llevamos 3 años largos en el gobierno de coalición, se han conseguido muchas cosas, otras cosas no se han conseguido, hemos sufrido el bombardeo mediático, la difamación, así como también procesos judiciales dudosamente imparciales y informes policiales falsos. Sin embargo, Podemos se halla presente, como digo, en el gobierno de coalición, y en estas elecciones autonómicas está en 10 coaliciones de izquierdas en las diferentes elecciones que se dan en las regiones. Además, las estadísticas también dan un aumento de la participación favorable a Podemos, incluso un poco por delante de Vox como tercera fuerza política. Frente a este paisaje que tenemos, todos estos elementos, una pregunta muy simple, pero quizá muy importante, es ¿qué balance se puede hacer al respecto de las expectativas y los resultados del proyecto de Podemos? ¿Y por qué es necesario seguir votando a Podemos? Bueno, yo creo que hechos son amores y no buenas razones. Creo que esa es la primera de las claves, ¿no? Nos dijeron que el gobierno estaba vetado para un espacio político como el nuestro, que para poder entrar en el gobierno había que convertirse en monárquicos y neoliberales, y no nos hemos hecho ni monárquicos ni neoliberales, seguimos siendo republicanos y seguimos planteando una salida democrática del modelo neoliberal y la necesidad de democratizar el Estado. Hemos demostrado que eso se puede hacer. Hemos demostrado que subir los salarios es lo más eficiente y se ha demostrado con la subida del salario mínimo. Hemos demostrado que se puede fortalecer la capacidad de negociación colectiva de los trabajadores y se ha demostrado con la reforma laboral, que la primera reforma laboral que recupera derechos en todo el tiempo que ha durado nuestra democracia. Todas las reformas laborales tenían sinónimo de recorte de derechos de los trabajadores, por primera vez se recuperan. Hemos impulsado leyes que impulsan una ola que se incorporan a la nueva ola de derechos feministas. Hemos planteado una nueva forma de enfrentar la crisis, que es la más no solamente es la más justa, sino la más eficiente, que es protegiendo a la población, como el elemento central y el objetivo primero que tienen que tener las instituciones públicas. Hemos revertido la lógica de los recortes y se ha aumentado la inversión pública como un elemento de dinamización de la sociedad. Creo que hemos avanzado en muchas cosas y hemos demostrado que se pueden hacer cosas. Y creo que esas cosas que se han conseguido demuestran que las cosas que faltan se pueden conseguir. Y creo que esa es la clave. Ahora bien, lo que hace falta es que esto lo conjuguemos en primera persona del plural, que entendamos que
La principal misión que tenemos las fuerzas políticas es abrir vía para que la gente pueda participar del proceso político y se convierta en protagonista de sus propias vidas, porque al final en las instituciones públicas se decide la vida de la gente en muchos casos, se ponen reglas y las instituciones se pueden poner del lado de las multinacionales y las grandes corporaciones o del lado de la población. Nosotros vamos a tirar de este lado, vamos a tirar del lado de las mayorías sociales. Y para eso al final depende mucho de la fuerza con la que llegas. De la fuerza con la que llegan, nosotros tenemos 30 y tantos diputados, ahí estamos en la pelea con esos 30 y tantos diputados, pero no solamente hacen falta los 30 y tantos diputados. Y creo que de esta legislatura debemos aprender también, ¿no? Hace falta también empujar desde lo social. Hace falta que la gente participe del proceso todos los días, no solo una vez cada 4 años. Decirle que la política es cosa suya, porque la política decide su vida. Y el 28, que hay que votar para cambiar las cosas. Que es el único día en el que vales lo mismo que Ana Patricia Botín. Y eso hay que aprovecharlo, porque eso solamente pasa una vez cada cierto tiempo. Ese día el voto de cualquier persona trabajadora vale tanto como el de Juan Roche, el dueño de Mercadona. Y yo creo que eso es un valor muy importante porque no es un regalo, porque también es una conquista de nuestro pueblo. Fue nuestro pueblo quien conquistó la posibilidad de que pudiéramos participar. Y hay algunos que dicen que es que el gobierno no puede gobernarse, no tiene capacidad de gobernarse y que nos tienen que gobernar los listos que están en los consejos de administración de las grandes empresas. Nosotros creemos que sí, que nuestro pueblo puede gobernarse, sabe gobernarse y va a gobernarse. Y que estamos en ese proceso. Y además tenemos claro cuál es el camino. Nosotros sabemos que esto es la salida democrática al modelo neoliberal para poner en el centro la dignidad de la gente y que eso tiene un final próximo, que es la posibilidad de que nuestro país definitivamente en ese proceso de democratización del Estado llegue a la República, una República solidaria y plurinacional que nos permita mirar al futuro con esperanza. Yo creo que eso es de lo que se trata, y en estas elecciones lo que hay que hacer es meter muchos votos que sigan diciendo que el proceso de cambio en nuestro país sigue en marcha y que además en el próximo periodo las administraciones que se van a decidir ahora, que son muchas comunidades autónomas y los ayuntamientos, se van a poner del lado de la mayoría social, ¿no? Y eso significa participar de la construcción de un pueblo sin miedo. Muy bien. Tenemos que en algunas comunidades Podemos ya ha acumulado 3 legislaturas de experiencia en el gobierno y tenemos una legislatura a nivel nacional que este año, que vamos a completar este año, ¿no? Y en estas experiencias han surgido divergencias, sobre todo dentro del gobierno, con el PSOE, evidentemente, alguna vez con otras alternativas políticas de la izquierda. Entonces, a partir de estas divergencias que han surgido a nivel autonómico y nacional, ¿no? ¿Qué dinámica se ha seguido o qué estrategia ha seguido Podemos? Eso por un lado, y por el otro lado, ¿cómo se puede evitar que la derecha mediática aproveche estas discrepancias, estas divergencias entre las diferentes agrupaciones de izquierda, por un lado, y por el otro con el PSOE? Que no está tanto dentro de ese... Bueno, decías que la novedad eran las divergencias con el PSOE. Yo creo que no, yo creo que la novedad son los acuerdos. O sea, creo que ahí hay una cuestión que también a veces, como pasa el tiempo, vamos muy rápido, pero claro, nosotros venimos de tratar con un PSOE previo a que hubiera un gobierno de coalición que era netamente neoliberal. Venimos del PSOE del 135. Y venimos del PSOE de recortes y del PSOE de reformas laborales y del PSOE de muchas cosas, ¿no? Entonces la novedad es que hay acuerdos. La novedad no es que haya desacuerdos con el PSOE, la novedad es que ha habido acuerdos y ellos se han dado cuenta de que devaluar los salarios es mala idea y que tenemos que subir el salario mínimo. Cuando pactaron con Rivera no querían subir el salario mínimo. Que hay que recuperar derechos de los trabajadores. Cuando pactaron con Rivera decían que lo que había que hacer era bajar la indemnización por despido. Es decir, la novedad es que han asumido algunas propuestas que ellos no estaban dispuestos a asumir. Ahora hay otras en las que siguen en el mismo sitio. Ese es el problema. Pues en políticas de interior, por ejemplo, siguen en el mismo lugar. En la mirada que tienen con respecto a la guerra, siguen en el mismo lugar. Es decir, hay una apuesta belicista. En la cuestión, por ejemplo, la última novedad ha sido la última ocurrencia de abrazar el plan Botín para fomentar el mercado hipotecario en España, poniendo al Estado a avalar hipotecas. Bueno, ellos van haciendo, incluso ahora a final de legislatura, que piensan que pueden vernos un poco más débiles después del acuerdo, después de que vieron que
que podían dejar gobernar a la derecha por un día, aprobando la reforma de la ley del solo sí es sí con el PP, pues piensan que esto se puede seguir haciendo, ¿no? Entonces, pues intentan privatizar las torres de control de los aeropuertos, se abre la posibilidad de la privatización de los trenes de Renfe de mercancías. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos redoblar el impulso de cambio. Nosotros ya hemos conseguido aumentar la protección social, eso está claro. Hemos conseguido que en el debate esté que hay que revalorizar los salarios, que en la evaluación salarial no sirve, y que hay que regular los mercados. Hasta ahí han llegado más o menos, depende de los ratos, ¿no? Ahora tenemos que poner encima de la mesa, entre otras cosas, un elemento que es clave. Hay que desprivatizar los servicios públicos y recuperarlos para que garanticen los intereses de la gente. Había un informe de la AIREF que decía que las externalizaciones sanitarias han supuesto hasta 6 veces más coste que si hubiera sido prestación directa. Hay que abrir la veta de la desprivatización y para eso hace falta dar un impulso en esta legislatura y en estas elecciones municipales y autonómicas, sin duda, porque hay muchos servicios públicos que están en las autonomías y que están en los ayuntamientos, y además eso determina mucho las condiciones de vida de la gente. Sí, como decías en la charla, en el momento en el que el PSOE se siente fuerte, vuelve a las antiguas tendencias neoliberales. Y dentro de esta dinámica... se ve fuerte, entre otras cosas, porque ve la posibilidad de una grieta en nuestro espacio político. Y eso es lo que le permite venirse arriba. ¿Por qué lo han hecho ahora? ¿Por qué ahora se han atrevido? Porque las privatizaciones no están fuera del acuerdo de gobierno. ¿Por qué se atreven ahora con las torres? ¿Por qué se atreven a abrir el debate? ¿Por qué se atreven a plantear, no el debate, porque no quieren pasarlo sin que se debata, ¿no? Pero ¿por qué dicen lo de la privatización del Renfe de mercancías? ¿O por qué se plantean dejar gobernar a la derecha por un día? Bueno, pues porque aprovechan la grieta. Y eso los compañeros y compañeras que se plantean, ¿no?, que en estas elecciones municipales no había que hablar, o en las autonómicas que no había que hablar, sino que ellos solo se lo valían, pues se lo tienen que replantear. Es decir, si ellos ven hueco, van a apretar. Y están apretando. Yo creo que nosotros tenemos que estar a la altura, y nosotros ahora mismo de lo que se trata precisamente es de ser capaces de poner encima de la mesa con claridad para que la gente asuma la responsabilidad de lo que tenemos enfrente. Nosotros no le vamos a salvar la vida a la gente. La gente se libera a sí misma. Nosotros lo que vamos a poner es una herramienta que pueden usar. Y eso es, bueno, pues que las próximas elecciones vayan y voten en defensa de los intereses de las mayorías sociales, que son los suyos. Y en este sentido, la segunda parte de la pregunta, ¿qué estrategias podríamos seguir para que la derecha mediática deje de aprovechar estas grietas o incluso deje de producirlas mediáticamente? Sí, en esa última parte me parece muy interesante, porque ahí es cierto que determinados debates vienen impuestos previamente por parte de los medios de comunicación. El asunto es si asumes o no asumes sus marcos. Nosotros no asumimos sus marcos. Entonces, como yo no asumimos sus marcos, ya han llegado a la conclusión de que la única opción que tienen es no sacarnos. Entonces, pues hemos visto cuál ha sido qué es lo que va a ocurrir en la televisión española, estamos viendo lo que está ocurriendo con la corporación A3 Media, estamos viendo lo que está ocurriendo con la corporación Mediaset. Bueno, creo que tenemos que hacer un trabajo de hormiguita, tenemos que seguir trabajando en el ámbito de las redes sociales y en el ámbito de la construcción social en todo lo que podamos para revertir esos mensajes. Y luego creo que hay que apostar decididamente por los medios alternativos. Hay que impulsar medios de comunicación alternativos de todo tipo, de toda índole y condición, que estén en manos de sectores que no sean grandes corporaciones. Correcto. Y por último, una pregunta con respecto a nuestro colectivo, al colectivo de la inmigración. Actualmente hay unos 2 millones de emigrados y emigradas de España, emigradas por el mundo, y se trata de un colectivo bastante grande con una situación y unas necesidades muy particulares, ¿no? Por ejemplo, existen problemas a la hora de encontrar la posibilidad de dar educación a tus hijos en el extranjero, en español, o, por ejemplo, la cuestión del retorno, la falta de implementación de planes de retorno y demás. Entonces, en este binomio de tensión entre el Gobierno nacional, del PSOE, y la presión de los medios, y ahora mismo con la derogación del voto rogado, ¿no?, y esa posibilidad que tenemos los emigrados de volver a empoderarnos, ¿no?, de nuestra voz. En esta tensión con el gobierno, ¿no?, ¿en qué medida se toma en cuenta este colectivo, por un lado, desde el gobierno, desde esa coalición,
y se va al encuentro de esas necesidades. Y por el otro lado, desde el mismo Podemos, desde el mismo partido, cómo se percibe. Y bueno, una pregunta que hacía una compañera: ¿para cuándo una circunscripción exterior? Claro, dependiendo de la relación en el gobierno y de la fuerza que tengamos en el gobierno, pero ¿para cuándo una circunscripción exterior que tome en cuenta esas necesidades? Evidentemente no con el mismo estatus que una comunidad autónoma, pero intentando cubrir esas necesidades, esos intereses, esos derechos. La pregunta que planteas es compleja, pero además es muy interesante. Ahí yo situaría como varias ideas, ¿no? La primera, volvemos a lo de antes, ¿no? La pedagogía de los hechos, que yo creo que ayuda mucho, ¿no? La comunidad del exterior sigue teniendo muchas necesidades y el Estado está despreocupado de la comunidad del exterior. Y además, lo comentábamos antes en el debate, ¿no? Hay una filosofía todavía dentro del Estado de gasto frente a inversión, ¿no? Entonces todo se contempla como gasto en vez de contemplarlo como inversión, cuando hablamos de lo social, ¿no? Entonces como está en el capítulo de gasto, pues todo es siempre ahí, ¿no? María Jesús Montero viene donde viene, fue consejera de Susana Díaz, cuando estaba con las tijeras en la mano, es decir, su filosofía es la que es, está teniendo que cambiarla poco a poco, pero uno no sale de eso de un día para otro. Pero hay algo que puede hacer la comunidad del exterior en estas elecciones, que es enseñarles la papeleta. Enseñarles la papeleta, porque la papeleta de la comunidad del exterior es una papeleta, hoy, sea por el partido que sea, hombre, nosotros preferimos que sea por el nuestro, pero eso es la papeleta del sí se puede. El voto de la comunidad en el exterior es un sí se puede a todos aquellos que le robaron el voto. Y si la comunidad del exterior ha conseguido su voto, si la comunidad del exterior se moviliza, si la comunidad del exterior vota y vota a fuerzas políticas que estamos planteando que hay que aumentar la inversión social y que las necesidades se tienen que poner en el centro de los objetivos del Estado, se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas. Y yo estoy convencidísimo, pero hay que movilizarse. Hay que usarlo. Ahora hay una herramienta. Hemos recuperado una herramienta. Hay que usarla. Y usarla con determinación. Y luego, además, más cosas. Cuando pasen las elecciones, a organizar la comunidad y a presionar al Estado para que cumpla con sus obligaciones con la comunidad del exterior, que es posible que lo haga, pero es necesario movilizarse. Y yo creo que esa va a ser una de las claves. La movilización de la comunidad del exterior, conquista de derechos. Para empezar, a conquistar uno. Esto no es un regalo. Derogar el voto rogado no es un regalo, es una conquista de nuestra comunidad en el exterior, que el articulado políticamente y ha conseguido que se convierta en un hecho. Y eso demuestra que el resto de derechos se pueden conseguir. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de articular esa conquista concreta en la construcción de horizontes y de nuevas esperanzas, ¿no? Y ahí es donde yo engarzaría con lo que planteaba la compañera de la circunscripción en el exterior. Eso es debate constituyente. Y a mí me gusta. Hay un debate constituyente permanente, porque la Constitución formal es una cosa y la Constitución material es otra. Hay un debate en la Constitución material desde hace tiempo y sobre todo desde la ruptura que produjo la crisis y la salida de la última generación de la migración, que es la circunscripción exterior, para participar del proceso político y para reflejar esa realidad social. Pero la Constitución borbónica se nos queda estrecha. Y eso no significa que tengamos que esperar a la proclamación. No, se trata de que empecemos a construirlo hoy, con eso que planteabas antes, esa comunidad activa que empieza a recuperar derechos, que ha recuperado el derecho al voto, que tiene que recuperar el derecho a la garantía del acceso a la cultura de la comunidad del exterior y derechos sociales. Y eso tiene un camino que tiene que ir hacia alguna parte. Y es a que se le termine reconociendo a la comunidad del exterior como sujeto político y tenga en el Congreso de los Diputados sus propios representantes que lleven de una vez por todas al Parlamento de forma directa la voz de nuestra gente en el exterior. Pues en la despedida, en primer lugar, te agradecemos que te hayas tomado el tiempo para hablar con el equipo de Diáspora Española y para darles este mensaje a nuestros videntes. La idea era que les animaras a votar en estas elecciones del 28M, pero creo que ya lo has hecho y creo que nos has dado el caballo de batalla para seguir peleando, conseguir esa consideración de la inmigración como sujeto político completo.
Así que muchas gracias por habernos dado este tiempo y, bueno, un saludo. Si quieres saludar y... Sí, un saludo a todos los que nos puedan estar viendo y muchísimas gracias por permitirme participar del acto en Berlín y por permitirme participar de este espacio y, sobre todo, animaros a seguir impulsando espacios comunicativos como este porque nos hacen mucha falta. Es necesario reapropiarnos la comunicación y creo que espacios como este aportan su granito de arena en ese sentido. Así que muchísimas gracias por el trabajo que hacéis. En eso estamos. Gracias a ti, Rafa. Mucho ánimo con todo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Rafa Mayoral por tomarse el tiempo de responder nuestras preguntas y transmitirlas a la diáspora española. Y bueno, damos por cerrado el programa de hoy. Muchísimas gracias a los que nos habéis seguido hasta esta hora. Hoy se nos ha hecho un poquito más largo, pero bueno, muchas gracias por estar ahí. La semana que viene volvemos, como todos los domingos, a las 9 hora española peninsular. Y tenemos otro programa dedicado a las elecciones del 28M, que aquí seguimos preparándolo. Estamos preparando un debate electoral, así que no lo puedes perder. Domingo, 9 de la noche, ya sabéis dónde estamos. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego, muchas gracias.